Ahí van ingresando algunos. Eh, sí, Fabiola, Julio, Sofía, un gusto en tenerlos aquí. Me presento de momento, yo soy Claudio Barahona, médico general y el actual vicepresidente de Sochimed. Estamos aquí a puertas de partir el webinar organizado por el Comité del Sueño de Sochimed. Hoy día, bueno, estamos celebrando esta semana, la Semana de la Medicina de Estilo de Vida, y el día de hoy es el día que conmemoramos el sueño reparador, el sueño adecuado, un buen hábito de sueño, en verdad, como uno de los pilares fundamentales de la MEF. A ver, ahí se van uniendo más personas, qué bueno que se están uniendo. Este webinar es en un horario tal vez un poco más complicado, pero yo les recuerdo al tiro para que lo comenten a sus conocidos que estos webinars se graban y van a ser subidos a la plataforma de YouTube. Así que ustedes mismos los pueden revisar en otro momento, si no se pueden quedar en la duración completa. Y para que también compartan esa información con otras personas que puedan encontrar esto interesante. Estos webinars son abiertos, son para todo público. Así que vamos a partir en un minutito más, a las 2:05 vamos a partir. Bueno, ya son las 2:05. Para los que se unieron ahora, me vuelvo a presentar. Yo soy Claudio Barahona, médico general y el vicepresidente actual de Sochimed. Bienvenidos a otro webinar organizado por la Semana de Estilo de Vida. Hoy día es el día que celebramos el pilar del sueño, el sueño adecuado, el sueño restaurador como pilar fundamental de los hábitos para una buena salud. El día de hoy los voy a dejar con dos personas que nos van a hacer esta charla en dos partes. Así que se viene bien bueno el día de hoy. Les recuerdo que esto se graba y se va a subir a YouTube, así que cualquier cosa ustedes tengan que ir temprano y quieren ver cómo termina la charla, la pueden revisar en nuestras redes sociales y contarle a sus conocidos que les pueda interesar que va a estar disponible. Vamos a partir con una charla de Mario Enríquez Beltrán. Mario es kinesiólogo, es doctor en salud y es investigador en sueño. Y después tenemos una charla de Sofía Carmash García, doctora especialista en salud pública. Así que aquí los dejo con mis colegas. Primero Mario. Mario, gracias por este ratito, bienvenido. Te doy las puertas para comenzar. Vale. Gracias, Claudio. Bienvenido a todos. Muchas gracias por estar ahora. Bien, voy a compartir mi pantalla y le agradecería ahí a Sofía si me dices, Sofía, si se ve bien la pantalla. ¿Vale? Vale, Ok, sí, se ve bien. gracias. Esto lo voy a mover hacia un lado aquí donde no molesta. Bueno, en algún sitio. Allí. Bueno, primero que todo, declaro no tener conflictos de interés. Como ha dicho Claudio, mi nombre es Mario Enríquez Beltrán y soy investigador en el área, perdón, de sueño y ritmos circadianos. Actualmente trabajo en la Universidad Adventista de Chile y como formación académica, bueno, he hecho un doctorado en la línea de salud, específicamente en la línea de investigación de trastornos del sueño y ritmos circadianos. Y relacionado al sueño, el magíster en medicina del sueño además. Cuento con algunas publicaciones y soy miembro de la SOCHIMED y entre otras sociedades. Bien, el título de la presentación
está en la pantalla, ¿cierto? Movimiento de 24 horas, actividad física, sedentario y sueño en estilo de vida. Si bien es cierto, como ha dicho Claudio en la presentación, esto va relacionado al sueño, pero la idea es movernos hacia el paradigma actual, no salirnos especialmente de el que tenemos que dormir 7 horas, especialmente más allá de las horas de sueño y migrar a cómo este paradigma del sueño comparte otras, otras características y se envuelve dentro de un ritmo de 24 horas, dentro de un ritmo circadiano de 24 horas. Bien, preguntas para ustedes, ya después las pueden ir respondiendo, la dejan para ustedes o la podemos ir discutiendo. ¿Qué pesa más para la salud? ¿Moverse 1 hora al día o lo que hacemos las otras 23 horas? Y esta pregunta pretende entonces introducir el tema, es lo que he mencionado, salirnos de el dormir las 7 horas, sino más bien, ok, dormimos tales horas, tenemos una buena calidad del sueño, pero ¿qué hacemos las otras 16, las otras 15 o las tantas horas que nos quedan? Bien. ¿Es posible cumplir con las recomendaciones de actividad física y aún así tener alto riesgo cardiovascular? Es imposible hablar de sueño y no hablar de sedentarismo, o no hablar de reposo, o no hablar de actividad física, porque insisto, esto es más que 8 horas o 7 horas de sueño. Y la falta de actividad física es realmente una decisión individual. Y esto lo pregunto porque tanto como el sueño como la actividad física están inmersos dentro de un sistema, del ciclo sueño-vigilia. Este ciclo sueño-vigilia de 24 horas en donde tenemos sincronizadores del sueño que son principalmente la actividad física, la alimentación y la luz natural. Y hay unos autores que también han mencionado como las habilidades o el compartir con la sociedad. El hablar con un otro, el pasar tiempo con amigos también es un sincronizador. Entonces, durante décadas, la salud, ¿cierto? Y las recomendaciones en esta línea se han centrado únicamente tanto en actividad física, y ya voy a migrar al sueño. Sin embargo, la evidencia actual muestra que la salud depende de la distribución del tiempo durante las 24 horas. ¿Distribución para qué? Para actividad física, para sueño y para un comportamiento sedentario. Y perdonen que sea tan repetidor en esto, pero es que tenemos que ver al sueño dentro de un ritmo de 24 horas en donde se comparten líneas, aristas entre estas tres características, ¿cierto? La actividad física y el comportamiento sedentario. Existen algunas guías que están orientadas a la cantidad de movimiento que debiéramos realizar y que han analizado esto desde un punto de vista eh, muy, eh, muy heterogéneo, muy rico y heterogéneo desde el punto de vista de no preguntarle solo a nuestros pacientes cuántas horas está durmiendo, cómo es la calidad del sueño, sino más bien, por ejemplo, cuántas siestas hace al día, eh, en qué horario se está acostando, en qué horario se está levantando, a qué hora está haciendo actividad física y en qué horarios, por ejemplo, estos pacientes logran los picos más altos de actividad o los picos más bajos de inactividad o reposo o en algunos contextos sedentarismo. Bien, por lo tanto, no es posible salirnos de este ritmo de 24 horas sin hablar de este compendio. Bien, entonces, como mensaje, el tiempo es finito y los comportamientos son interdependientes. Un ejemplo clínico clásico sería si alguien duerme 5 horas. Tiene más tiempo despierto. Sí, es cierto, 5 horas despierto, perdón, 5 horas durmiendo, le quedarán casi 19 horas de actividad. Pero ¿significa eso mejor salud? Entonces, ahí es donde esto entra profundamente en el tipo de preguntas que estamos haciendo a nuestros pacientes. ¿Estás durmiendo tal horas? ¿A qué hora te acuestas? Sí, bien, no, tal y cual. Pero sin dejar de ver con una vista periférica y ojalá profunda el comportamiento de 24 horas que tiene nuestros pacientes. Bien. Entonces, como sabemos, los comportamientos de 24 horas y específicamente, ejemplo, la salud del sueño, hay una cantidad, una plétora de estudios en los cuales han asociado el dormir menos
de 7 horas, específicamente menos de 6 horas, con un elevado riesgo cardiovascular. Similarmente, el dormir más de 9 horas, muy similar a esto. Por lo tanto, sabemos que existe una asociación bien profunda entre riesgo cardiovascular y algunos autores inclusive hablan de bidireccionalidad de esto. Al mismo tiempo, algunos autores han mencionado que, que la bidireccionalidad evidente que existe entre la salud del sueño y la salud mental. ¿Mm? En el riesgo cardiovascular específicamente asociado a la obesidad y obviamente afectando la calidad de vida. Por lo tanto, en el ritmo de 24 horas, en específico el sueño, la actividad física, la vigilia como tal, el sedentarismo van a tener un impacto en la salud cardiometabólica, mental, incrementando o disminuyendo, dependiendo cómo lo llevemos, el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, el día tiene 24 horas finitas, sabemos que esto es así, por lo tanto es muy sugerente que a nuestros pacientes en el aspecto clínico o en el aspecto académico, ya sea si son profesores en el colegio o clínicos, sería interesante pedirle a nuestros pacientes un diario de actividad, un diario de sueño. Esto para poder cuantificar cuántas horas pasa despierto nuestro paciente, sí, pero cuántas horas duerme. Al mismo tiempo, se sugiere en el caso de contextos deportivos especificar cuántas horas está entrenando, cuántas horas está descansando y en qué horario lo realiza. Esto porque aunque me vaya un poquitito del tema, esto porque se ha observado que en pacientes que hacen actividad física vigorosa o deportistas de alto rendimiento, tienen tiene un efecto, o sea, se ha observado un efecto deleterio desde el punto de vista cardiovascular. Bordean el límite entre el riesgo de la enfermedad cardiorrespiratoria en alguno de ellos o las infecciones y obviamente bordean el límite, ¿cierto?, del concepto de salud. Bien, por lo tanto, hace mucho énfasis las guías actuales en el poder cuantificar este ritmo de 24 horas a través de un diario, ¿no? Existen otros tipos de elementos para poder cuantificarlo. Uno de ellos con los que trabajo bastante es en la actigrafía. Este nos permite saber cuántas horas pasa despierto nuestro paciente, pero al mismo tiempo nos permite saber cuántas horas ha dormido y si en la noche tiene despertares o no y si es que este ritmo de actividad y reposo está sincronizado, como he dicho en un principio, está sincronizado con estos sincronizadores llamados Seigebers, que son principalmente la luz, la actividad física, la alimentación, entre otros. ¿Mm? Entre otros. Bien. Los comportamientos de 24 horas, ¿por qué entonces debiesen considerarse juntos? He dado luces con respecto a esto. Es que el enfoque tradicional de analizar simplemente al sueño, y vuelvo a esto, con cuántas horas duerme, queda un poco atrás porque no, las horas de sueño obedecen específicamente a ciertos endotipos y características genéticas de los pacientes y a los cuales no vamos a tener un acceso o una explicación de por qué, ejemplo, este paciente es un short sleeper o es un paciente que con menos de 5 horas se encuentra bien. La prevalencia es muy baja, pero nos vamos a encontrar con este tipo de paciente. Por lo tanto, es muy interesante que cuando veamos este enfoque, lo veamos con un enfoque no tradicional, sino compartido con estos tres comportamientos que he mencionado ahí: actividad física, conducta sedentaria y sueño. Bien. Entonces, la evidencia muestra que mejores resultados en la salud existen cuando, bueno, cuando una duración adecuada de sueño, ya sabemos, he mencionado, más de 9 horas se ha asociado con riesgo cardiovascular, menos de 6 horas y similar. Esto nosotros lo publicamos hace unos tres años atrás en una corte chilena en el cual observamos este patrón en donde el paciente que dormía entre 6 y 8 horas, o sea, el equilibrio, 7 horas aproximadamente, este riesgo cardiovascular de los extremos disminuía significativamente.
Bien, entonces, menor tiempo sedentario también, obviamente, mejor salud, mayores niveles de actividad física y un mejor equilibrio de los comportamientos diarios, ¿vale? Entonces, en este contexto es que yo he mencionado de que existen ciertas guías y las vamos a revisar un poquitito ahora, solamente un pincelazo de esta, pero dejarles con este mensaje que obviamente esto debe estar adaptado de acuerdo al ciclo vital, adaptado según el grupo etario en el que nuestros pacientes se encuentran. O, insisto, no solamente en el contexto clínico, sino también en ese contexto de los profesores o académicos que realizan clases tanto en niños, en jóvenes, adultos específicamente, ¿vale? Entonces, aquí está el enfoque en el que tenemos que considerar esto, por favor, considerarlo desde un punto de vista global, desde un ritmo circadiano de 24 horas, un ritmo de actividad y reposo de 24 horas, ¿vale? Bien, hay algunas recomendaciones. Ahora veremos una de las más utilizadas, ¿cierto? Dentro de un rato, que es la canadiense. Pero antes no podemos dejar de hablar de cómo es que la transición epidemiológica actual, vale la redundancia, ha transicionado a lo que tenemos ahora. ¿Cómo es que tenemos un incremento significativo de enfermedades no transmisibles? ¿Cómo es que la mortalidad se ha ido desplazando, obviamente, a edades más avanzadas? ¿Bien? Y cómo la obesidad ha ido cambiando esta transición o ha ido aportando en esta transición epidemiológica. ¿M? Como mensaje, entonces, el mundo dejó de morir por infecciones y ahora muere por enfermedades crónicas, principalmente asociadas a estilos de vida deficientes, asociadas específicamente a enfermedades no transmisibles. ¿M? Este es un paper del Lancet publicado en año 2024, en donde habla sobre que estos patrones han sido confirmados, esto que hemos dicho, en las últimas décadas. Eh, Estos han sido asociados principalmente a estas enfermedades que Chile no deja de ser o no deja de estar presentes con prevalencias elevadas en esto, en enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y cáncer. Y esto lo sabemos, sabemos que ha existido una transición en la desnutrición y actualmente tenemos tasas de obesidad muy elevadas, especialmente en población infantil. En este mismo contexto, con relación a la obesidad infantil, y me voy a esto, insisto, para poder justificar por qué tenemos que ver este paradigma del sueño dentro de un contexto de ritmo de 24 horas. ¿Por qué? Porque la actividad física, el sedentarismo y el sueño no pueden separarse entre sí. Entonces, la obesidad como tal, sabemos que en Europa hay prevalencias bastante elevadas que llegan inclusive hasta el 25% aproximadamente. En Chile, Chile no anda lejos de estos valores, observándose porcentajes cercanos al 27%. ¿M? Entonces, la obesidad infantil ya no es un problema emergente, es la forma dominante de malnutrición y Chile está entre los países más afectados. ¿M? Acá esta figura que ustedes observan de este paper del Lancet que he mostrado, solamente sin complicarlo mucho, les mostraré acá cómo es que en este círculo que tenemos acá de color rosado o magenta, que está acá, vemos la obesidad, eh, su prevalencia en los países que están aquí alrededor del mundo, ¿cierto? En este contexto nos damos cuenta en celeste está presentado el bajo peso. Esto en 1990. Por favor, vea cómo esto ha evolucionado hasta el 2022, cómo prácticamente el bajo peso, la mala nutrición, ha ido disminuyendo, no desapareciendo, disminuyendo, pero cómo significativamente ha ido incrementando la obesidad. ¿M? La obesidad. Bueno, ustedes y algunos de ustedes son profesionales ya con gran experiencia y podrán explicar estas características fisiopatológicas, seguramente de un punto de vista eh, eh, del endotipo, del genotipo o inclusive desde el fenotipo de una manera más compleja, pero a nivel
más somero, más superficial, sabemos que la obesidad como tal generará alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina específicamente. ¿M? Habrá una respuesta física, y es que el exceso de masa grasa se asocia con consecuencias mecánicas. Tenemos un chico que se va a mover menos y por lo tanto va a afectar la actividad física, afectará la imagen corporal, eh, incrementará probablemente el sedentarismo y obviamente la salud del sueño probablemente se pueda ver afectada porque sabemos que la obesidad se ha asociado con algunos trastornos respiratorios del sueño, como el más común de ellos, que es la apnea obstructiva del sueño, principalmente obedeciendo a este fenotipo de paciente obeso por alojamiento de grasa a nivel del cuello, a nivel de la cavidad bucal o también observada en adultos y en niños. Y obviamente desde un punto de vista psicológico sabemos que existe un impacto social, esto no es ajeno, existe un aislamiento, o bullying en este tipo de pacientes, en este tipo de población, por lo cual sabemos que obviamente contribuirá a que este ritmo de 24 horas se vea afectado. ¿Asociado con qué? Por ejemplo, insomnio, paciente joven, pequeño que no puede dormir por una mala salud mental. Ya he mencionado que existe una bidireccionalidad en este contexto. El paciente este se moverá menos, nuestro alumno, nuestro paciente, quien sea, se moverá menos y obviamente la actividad física disminuirá significativamente. Bien, entonces, y a esto me refiero y que quiero ser bien enfático en que no podemos ver al sueño alejado de estos comportamientos. Tenemos que verlo dentro de este ritmo de 24 horas y tratar de encontrar, ojo, no causalidad, pero sí buscar cuáles son estos factores. Sabemos que son muy heterogéneos, que son bastante, una mirada de factores que pueden ser asociados. No obstante, poder identificar algunos y poder ir cerrando los factores que se asocian nos permitirá que esta heterogeneidad de factores podamos ir quizás apoyándolos y derivándolos cuando esto sea necesario. Bien, en relación a las guías de 24 horas de actividad y reposo, quizás las más importantes podría ser la canadiense. Acá ustedes tienen el artículo, en la cual esto es bien interesante porque nos dice, algunos ya están familiarizados con esta guía, pero los que no lo están, esto enfatiza bastante en el comportamiento de actividad física y las limitaciones de uso en ciertos aspectos, específicamente en pantalla y características relacionadas a eso, en, en nuestros niños. Bien, nótese por favor cómo estas recomendaciones van inclusive de 0 a 4 años. ¿M? De 0 a 4 años, donde se sugiere que estos chicos, estos niños, puedan tener una actividad física de tipo acumulativo. Y a modo de ejemplo, estas características sedentarias que son inherentes al ser humano, sabemos que tenemos que limitar en esta población el uso de pantallas o el uso de televisión. ¿M? En esta misma línea, esta guía avanza en el rango etario y sabemos que los niños entre 5 a 11 años aproximadamente debieran llegar a los 60 minutos, ojalá tener esta actividad física de carácter moderada y vigorosa. ¿Mm? Ahora, sabemos muy bien que desde el punto de vista de sueño, las horas de sueño van migrando y van cambiando a lo largo del ciclo vital. Existen ciertos quiebres, uno de los primeros quiebres es entre los 5 y los 6 años, luego viene un quiebre importante en la adolescencia donde observamos que este chico ya de dormir 10 horas aproximadamente a 11, en la adolescencia ya empieza a disminuir significativamente llegando casi a los rangos adultos, 9 u 8 horas. Por lo tanto, cuando vemos las recomendaciones, es muy importante verlas desde el cuadro general, ¿no? Específicamente desde el rango etario, de las características clínicas de nuestros pacientes y obviamente las características de la evolución psicomotriz de nuestra población. ¿M? Solo destacar cómo es que estas guías instan a que este paciente se pueda ir moviendo más. ¿Por qué? Porque sabe que la actividad física diaria tendrá un efecto en el reposo, tendrá un efecto en el sedentarismo y tendrá un efecto en el sueño. Un efecto en el sueño. Bien.
Del mismo modo, estas guías abordan hasta la adultez, ¿ya? No quiero simplemente hablar de esto, avanzaré, porque aquí yo he hecho un resumen de esto, en el cual ustedes pueden ver cuáles son las recomendaciones de actividad física, conducta sedentaria y el rango de horas de sueño lo conocemos bastante bien. No obstante, insisto, tenemos que verlo desde dentro de esta visión del rango etario, características clínicas, cuánto me muevo, cuánto no. Bien. Entonces, a grosso modo, sabemos que las recomendaciones, tanto en niños como en adultos y persona mayor, han migrado en el último tiempo a que la actividad física puede incluir actividad física vigorosa. Sabemos que este paradigma antiguo de que la persona mayor ya los beneficios que tiene el levantamiento de pesas controlado y supervisado es significativo y para la salud es trascendental. Esto por la generación o la mantención de las fibras musculares, obviamente en persona mayor es más significativo aún. Entonces, sabemos que estos beneficios principales van a abordar la reducción del riesgo cardiovascular, la mantención de la funcionalidad, la prevención de caídas y la mejora de la calidad de vida. ¿M? La calidad de vida. Entonces, para irnos un poquito a la actividad física, ustedes dirán, pero Mario está hablando de sueño, sí, pero bueno, ya para los que están llegando ahora, los que se han ido uniendo, sabemos que este paradigma hay que verlo desde un ritmo de 24 horas. Es imposible no hablar de sueño si no hablamos de qué hacemos cuando estamos despiertos. Bien, entonces los beneficios de la actividad física, ponga ojo con esto, inclusive son beneficiosos, vale redundancia, aun cuando son sin pérdida de peso. Acá dejo algunos artículos simplemente en los cuales respaldan aquellos, aquellos resultados. Bien, por lo tanto, si bien es cierto, la actividad, perdón, la baja de peso es importante, pero sabemos que movernos, tener una buena calidad del sueño, tener unas horas de sueño efectivas, eh, es importante y específicamente la actividad física puede ser significativa y mejorada, aun cuando no tengamos una pérdida de peso. Bien. Bien, sabemos que la actividad física, el sueño y el sedentarismo, como he mencionado, se han asociado a riesgo cardiovascular elevado, ya sea por las horas de sueño o por el fenotipo, por el perfil de este tipo de pacientes. Sabemos que algunos estudios han intentado eh, buscar biomarcadores para poder hacer un diagnóstico más preciso de los trastornos del sueño. Sabemos también que se han intentado generar marcadores de alta precisión en el contexto de la medicina de precisión. No obstante, esto todavía en el área del sueño está muy en pañales. No hay estudios todavía que nos permitan llegar a esto de una forma extrapolable a la población general. No obstante, sabemos que algunos marcadores inflamatorios, por ejemplo, específicamente asociados a la actividad física, a la buena actividad física o a la mala actividad física o al mal dormir, sí hay biomarcadores que sí se han asociado a riesgo cardiovascular elevado, específicamente algunas interleuquinas, 18, 16, si es que no mal recuerdo, entre otras. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de actividad física y hablamos de este contexto de sueño dentro de el ritmo de 24 horas, sabemos que tanto la actividad física como el sueño tienen una asociación con la salud mental. En específico, el sueño, lo he comentado hace un rato, he dicho que se ha observado una bidireccionalidad en la salud del sueño con la salud mental. Estos pacientes que tienen un mal sueño, una mala calidad del sueño, que ya sea evaluado a través de horas de sueño o llevarlo un poco más profundo, y esto me refiero a evaluados a través de la gold standard, que sería la eh, perdón, la polisomnografía. Sabemos que muchos de estos pacientes no logran el sueño profundo, sabemos que estos pacientes no pasan por todas las etapas, seguramente de ellos
se quedan en etapa N1 o N2 específicamente del sueño y no llegan al N3 o inclusive el rango de sueño REM es muy disminuido. Y ese tipo de características se ha asociado con una mala salud mental y específicamente con la disminución del efecto o del proceso clearance que se produce en la noche en el cual nuestro cerebro es literalmente limpiado y lavado de todos estos desechos que se producen durante el día. Según la encuesta nacional de salud entre el 2016 y 2017, la salud mental de los chilenos sabemos que no es de las mejores. En el mismo contexto sabemos que las mujeres en esta línea han sido principalmente, tienen una mayor prevalencia de este tipo de síntomas asociados a depresión y ansiedad. Esto entre paréntesis, nosotros lo hemos observado significativamente en las cortes que hemos evaluado, tanto cortes chilenas como cortes españolas. Observamos que en el contexto de COVID, por ejemplo, si bien es cierto, era un factor de riesgo ser hombre, y tener riesgo cardiovascular elevado, hipertensión, diabetes, etcétera, para ingresar a la UCI, pero luego en el contexto de alta, las mujeres tardaban mucho más tiempo en recuperar la salud mental, y a esto me refiero síntomas, perdón, de depresión y ansiedad. Y obviamente nosotros observamos una corte que evaluamos durante 2 años, especialmente en sobrevivientes de UCI, observamos cómo es que esta bidireccionalidad se asociaba con una mala salud del sueño en este tipo de pacientes, específicamente aquellos que tenían una mala salud mental, específicamente con incremento de síntomas de depresión y ansiedad. Bueno, ¿qué han dicho algunos metaanálisis en relación a la actividad física? Es que el ejercicio es un tratamiento efectivo para la depresión, no solo el moverme, sino qué tipo de actividades. Aquí hay un listado de algunas que este metaanálisis menciona. Bien, si se dan cuenta, algunos fluctúan entre la actividad moderada y ligera, que favorece bastante la salud mental. En relación al sueño, una buena higiene del sueño está recomendada, obvio, pero esto tiene que ser muy, muy bien asesorado. Actualmente, me atrevo a decir sin problema alguno, es que existe una disminución o una deficiencia en la cantidad de profesionales que puedan realizar los llamados Cognitive Behavioral Therapy, que son estos tratamientos psicológicos que vienen del psicólogo especialmente, en los cuales tratan a través de una higiene del sueño, a través de recomendaciones, y no solo del sueño, sino también de actividad física, cuánto movernos y no, en relación a estilos de vida en este tipo de pacientes. Pero sí que hay un déficit en el profesional, en la cantidad de profesionales especializados en esta línea. Y acá esto sería interesante poder eh, generar, quizás desde las sociedades o de nuestra sociedad, impulsar esta falta de profesionales en esta línea. ¿Por qué? Porque, bueno, es que la salud del sueño y la actividad física, el sedentarismo, pero específicamente la salud del sueño, la primera línea de tratamiento para los trastornos del sueño debiera ser los Cognitive Behavioral Therapy, específicamente en pacientes que tienen insomnio. Luego de ellos, yo sin ser experto en farmacología, luego de ellos vienen los fármacos. Luego de ellos vienen los fármacos, pero la primera línea de tratamiento es el Cognitive Behavioral Therapy. Ese es. Lamentablemente, existe una sobremedicación, un incremento farmacológico en los pacientes donde se le deja una gran cantidad de fármacos que no son de primera línea para el sueño, inclusive eso se hace bastante, pero o el paciente se le deriva tardíamente al psicólogo para poder entrenar este tipo de comportamientos, ¿vale? Bien, seguiré avanzando para no aburrirles, no profundizar mucho en esto. Bien. Esto es interesante porque delante yo decía, claro, tenemos que lograr el equilibrio. Sabemos que las horas de sueño
en el equilibrio entre 7 y 8 horas, el riesgo cardiovascular disminuye y el riesgo de mortalidad también. No así en los extremos de más de 9 horas y menos de 6 horas. Y eso es lo que en estadística, ¿cierto? Bueno, se llama este modelo U-shape o forma de U, en donde en el centro está el equilibrio y entre los extremos tenemos un elevado riesgo, ya sea del que estemos evaluando. Bueno, este fenómeno también se ha observado en la actividad física, en donde el ejercicio regular de intensidad moderada mejora la vigilancia inmunológica y reduce el riesgo de infecciones. Y el ejercicio muy intenso o prolongado, sin adecuada recuperación, puede generar una supresión inmunológica transitoria. Y esto se ha observado, aquí dejo solamente un ejemplo de este paper, en donde este fenómeno se escribe como una relación en forma de J. Bien, en donde idealmente este paciente tendría que transitar por este equilibrio. Bien, sabemos que el sedentarismo generará un mayor riesgo de infección, el ejercicio moderado, menor riesgo de infección, y la sobrecarga extrema de actividad física, un posible aumento transitorio, ojo, transitorio del riesgo. Bien, esto para llevarlo al contexto del sueño, la actividad física también cumple con este mismo o similar fenómeno. Bien, en relación a la actividad física, entonces sabemos que la actividad física reduce sustancialmente el riesgo asociado al sedentarismo, pero no compensa completamente todos sus efectos negativos. ¿M? El sueño, del mismo modo, sabemos que el riesgo cardiovascular no está supeditado específicamente al dormir menos o al dormir más horas, sino también a varios otros factores, por ejemplo, como el que mencioné hace un rato, asociado también a obesidad, específicamente en el contexto del paciente con apnea obstructiva del sueño, en donde sabemos que este paciente, un roncador que hace apneas de 10 segundos o más, tiene un fenotipo clásico asociado a la obesidad, en donde en cada despertar, en cada apnea que hace, perdón, se realizará un despertar, en donde generará una intermitencia de despertares constantes, afectando la profundidad y las etapas del sueño. Y esto sí que se observa bastante, es cómo este paciente tiene un endotipo asociado a arousals a nivel cerebral, un cerebro que no descansa, que no duerme de manera continua en la noche, específicamente asociado al despertar y obviamente a la hipoxemia que este conlleva. Por eso es que la derivación de estos pacientes oportuna para la utilización de CPAP es importantísimo, sí, pero también sabemos que existen otros tipos de tratamientos, entre ellos la actividad física como un factor asociado a la baja de peso, y hay fármacos tirzepatide, etcétera, otros fármacos de la misma línea que tributan también a la pérdida de peso en este tipo de pacientes que no lo logran fácilmente. Bien, entonces, con respecto a la actividad física, los altos niveles de actividad física pueden eliminar el mayor riesgo de mortalidad asociado al tiempo total sentado. Bien, la actividad física puede atenuar, pero no eliminar completamente el riesgo asociado a altos niveles de tiempo frente a la televisión. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, bueno, no sacamos nada con generar nuestros 180 minutos de actividad física semanales, o nuestros 30 minutos de actividad física diarios, o ir al gimnasio 1 hora diaria, dormir nuestras 7 horas diarias, si es que el resto del día nos pasamos en sedentarismo. Y cuando digo sedentarismo, no solamente al hecho de no hacer actividad física como tal, sino al concepto de pasar en posición sedente. Posición sedente. Hay estudios que han observado cómo es que estos pacientes, aun cuando tienen estilos de vida saludables, duermen sus horas adecuadas, hacen actividad física, cómo es que el sedentarismo se introduce y se mete entre estos dos factores, abordándolos y abarcándolos y comiéndoselos literalmente, y observando ese riesgo cardiovascular elevado también en este tipo de pacientes. Bien, nada. He terminado. Quisiera agradecer, obviamente, a la Sociedad Chilena de Medicina y Estilos de Vida, a la cual pertenezco, a las universidades a las cuales trabajo, específicamente la Universidad Adventista de Chile, y las que colaboro con investigación con la PUC, y a mi grupo de investigación de España.
que todavía colaboro con ellos, en donde me he formado como investigador, y a mi grupo acá en Chile, compuesto especialmente por investigadores de la PUC y de la UNACH. Bien, eso, espero haber colaborado un poco con el conocimiento y haber ayudado en algo. Bien, desconozco si las preguntas las harán luego, o ahora o luego, pero bueno, eh, estoy a su disposición. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, Vanessa, y ahora entiendo Sí, que vendría Sofía, ¿cierto? ahora puede continuar, va a continuar Sofía con su presentación y de todas maneras los Vale, dejamos invitados a todos para que puedan dejar las preguntas en el chat para que las podamos revisar finalizada la sesión. vale. En este caso yo voy a presentar a Sofía. ¿Vale? Bueno, Perfecto. Sofía Ya. es compañera de la sociedad. Eh, Sofía es médico de profesión. Ella se llama Sofía Carmen García, es especialista en salud pública, es certificada en el IBLM en medicina de estilos de vida y es docente de medicina en la Universidad Mayor y pertenece, como he dicho, al comité de sueños junto conmigo. Bien, bienvenida Sofía y muchas gracias por participar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir la presentación mientras, a ver si me resulta bien. Se ve Sofía, así Ya. que Voy a poner, tengo que poner. sí, exactamente. Pincha eso. Y ya Ahí te está. digo, y ahí se ve perfectamente tu Excelente. pantalla. Si me Ya. permites, te sugiero que puedas minimizar las cámaras, ahí como lo hice yo delante, arribita, arriba, donde están las cámaras, hasta al lado de tu derecha. No, no, al lado de tu derecha, donde sales tú, Ya. pincha más abajo. Ahí te va a aparecer muchos cuadros, dos cuadros, un cuadro. Ya. Creo que sí. Ahí minimicé. No sé si resultó. No, ahí se ve tu pantalla completa. Ya. Pero no se ve la presentación. No se ve la presentación. Vale, a ver. Bien, mira, vuelve a la vista de la presentación. Ya. Ahí Ahí sí. estamos. Listo. Ah, Ahora ya. ya puedes Me quedo. comenzar. Sí, Ya. Voy pasando con el. Ahí. Perfecto. Ya. listo. Ok. Gracias. Ya, yo voy a hacer una presentación, bueno, ya Mario me presentó, pero más que nada enfocado a cómo los trastornos del sueño y el sueño en sí afecta diferente por ser mujer. Digamos, a modo de introducción, nosotros sabemos, igual lo que había dicho Mario, que el sueño cumple una función fisiológica muy importante y que es vital, porque regula muchas funciones, hormonales, metabólicas, incluso inmunológicas y también emocionales. Por lo tanto, es esencial para nuestra salud cardiovascular, cognitiva y mental. Sin embargo, la mujer presenta características tanto fisiológicas como hormonales que pueden modificar el sueño. Y, por ende, el sueño debería ser tratado o abordado desde una mirada un poco más desde la perspectiva de género, integral y diferenciada. En relación a eso, nosotros tenemos una expectativa, ¿no es cierto?, versus una realidad. Tenemos recomendaciones, por supuesto, de, según la edad, horas de sueño. Sin embargo, esa no es la realidad, sobre todo en las mujeres. Dormir en general no debería ser un lujo, ¿ya? Porque es nuestra reparación. Es como cuando nuestro cerebro se resetea. Y en la mujer, sobre todo, es un modulador de toda nuestra parte cardiovascular, emocional, cognitiva y hormonal. Por lo tanto, nos regula absolutamente en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Entonces, reflexionemos en relación a esto. Muchas mujeres en general consultan durante años por fatiga, depresión, ansiedad, ¿no es cierto? Insomnio, que es uno de los temas más recurrentes o causas o motivos de consulta, pero también por agotamiento crónico. Pero muy pocas veces nosotros pensamos que detrás de este supuesto trastorno respiratorio del sueño o de una enfermedad cardiovascular existe de base, ¿no es cierto?, un problema que tiene que ver con cómo funciona la mujer en relación al sueño, ¿ya? Y esto es porque el problema históricamente se ha basado en diagnósticos con modelo masculino, ¿no es cierto?, sobre los síntomas masculinos. Y esto significa que probablemente hemos subdiagnosticado muchas mujeres.
Por lo tanto, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que el sueño es un regulador y durante la noche ocurre esta regulación que repara, ¿no es cierto?, desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista metabólico, hay una regulación inflamatoria, una modulación hormonal. Por lo tanto, el dormir mal, perdón, genera una activación simpática crónica, por lo tanto es como que nos mantiene en alerta permanentemente y un cerebro que no descansa. Esto genera inflamación, alteraciones metabólicas y el mayor riesgo cardiovascular. Ya hay muchos estudios y ya está muy demostrado que si dormimos menos de 6 horas va a aumentar significativamente la probabilidad de tener hipertensión, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria y una mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, el sueño sí tiene género, ¿ya? Y la evidencia demuestra, ¿no es cierto?, que las mujeres tenemos sueños de ondas más lentas, con mayor cantidad de usos de sueño, con una arquitectura de nuestro sueño REM diferente, con más cantidad de sueño N3, mejor o mayor recuperación tras la deprivación de sueño, pero tenemos más insomnio. Ya en general se reporta una peor calidad subjetiva del sueño en las mujeres y por lo tanto esto está relacionado probablemente con más factores de solo ver cómo funciona el tema fisiológico del sueño en las mujeres, sino con otras funciones, como por ejemplo el rol de cuidado, el estrés y la carga mental muchas veces invisibilizada. Y además las fluctuaciones hormonales, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestros ritmos circadianos, al tema, por ejemplo, del ciclo menstrual, la respuesta al estrés, nuestra termorregulación, que es diferente. Y eso sí está impactando también en nuestra calidad del sueño. Existe un término que se llama el gender sleep, ¿no es cierto? O gap, que es esta brecha de sueño entre hombres y mujeres. Y que mucho de esto está dado por otros factores que, además de la parte fisiológica, tiene que ver con nuestra sobrecarga sobre los roles que ejercemos las mujeres, el cuidado familiar, las alteraciones hormonales y este ciclo, digamos, sobre todo el tema de los cambios hormonales. Recientemente hay datos, ¿no es cierto?, de que pareciera que nosotras deberíamos, o necesitamos, mejor dicho, más tiempo de sueño, porque vamos a presentar un mayor impacto funcional frente a la deprivación del sueño. Entonces, si bien hay estudios que demuestran que en promedio las mujeres pudiéramos descansar unos minutos más, ¿no es cierto? Ese descanso no es reparador y está dado por esto, por esta brecha, ¿no es cierto?, de sueño, que obviamente hay ciclos o partes de nuestro ciclo vital que aumenta. Por ejemplo, el posparto. ¿Ya? Ahí marcamos una gran diferencia entre el sueño reparador de hombres versus mujeres y lleva obviamente todo esto a un sueño más fragmentado, ¿ya? Y además hay una mayor carga también, o va aumentando, digamos, con la edad luego de la menopausia o en el periodo postmenopáusico. Entonces, ¿cómo afectan las hormonas al sueño femenino? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que este ciclo que tenemos de hormonas entre los estrógenos y la progesterona nos van a ayudar a regular nuestra temperatura, favorecer el estado REM, nuestro estado de ánimo y la regulación circadiana a través de los estrógenos. Y a través de la progesterona que demuestra un efecto sedante, ¿no es cierto?, tipo GABA y más protector respiratorio. Por lo tanto, cualquier momento de la mujer en la cual cambia esto o se desregula o hay una alteración en el ciclo menstrual o fisiológicamente estamos en una parte de nuestro ciclo menstrual, nos va a impactar en nuestro sueño. Por lo tanto, las consecuencias son esas, que hay fluctuaciones hormonales que van a alterar nuestra continuidad de sueño, nuestra calidad de sueño, y esto las mujeres ya lo vemos al inicio cuando ya partimos con la pubertad y se va incrementando obviamente a través de los distintos ciclos menstruales, sobre todo luego en la menopausia y posmenopausia. En el ciclo menstrual, ¿no es cierto?, sobre todo en la fase lútea, tenemos un aumento de la temperatura corporal con un sueño que ya es menos reparador, con mayor cantidad de microdespertares. Si a eso le sumamos el síndrome premenstrual, en las mujeres automáticamente vamos a presentar otros síntomas como el insomnio, la somnolencia, la ansiedad y un momento importante, ¿no es cierto?, que es la hipersensibilidad emocional. Por lo tanto, no es raro, ¿no es cierto?, ver que los trastornos del sueño empiezan, digamos, o ya podemos hablar de diferencias fisiológicas
del sueño desde la pubertad, pero aumenta la prevalencia de cualquier trastorno del sueño en la menopausia o durante la transición menopáusica, ¿ya? Sobre todo en la posmenopausia, pero ya se puede ver en la perimenopausia, ¿ya? ¿Y por qué empeora el sueño? Básicamente porque el estrógeno disminuye. Ya hay una alteración circadiana, empiezan los bochornos nocturnos que obviamente producen microdespertares más frecuentes, ansiedad, depresión y obviamente este aumento, ¿no es cierto?, en la o posibilidad, ¿no es cierto?, del síndrome de apnea obstructiva. Podemos tener mayor probabilidad de tener apneas obstructivas. Entonces, característicamente, ¿no es cierto?, vamos a tener estos despertares frecuentes, un sueño que es más superficial. Las mujeres refieren que se levantan cansadas, aunque hayan dormido 7 o 9 horas, ¿no es cierto?, que es lo recomendado. Tienen esta sensación de sueño de no reparador y aumenta el síndrome de apnea obstructiva, que el problema de estas apneas es que en las mujeres sigue siendo subdiagnosticado. ¿Por qué? Nuevamente, porque los patrones con los cuales uno diagnostica o busca las apneas, digamos, se buscan más en el patrón masculino, porque el ronquido principalmente no es el síntoma más principal, digamos, en esta patología en las mujeres. Ya, ¿y qué es, no es cierto, el síndrome de apnea obstructiva? Es este colapso, ¿no es cierto?, repetitivo de la vía aérea superior durante el sueño. El punto es que cada vez que esto colapsa, se genera una apnea, ya que es transitoria, por supuesto, pero genera varios puntos, ya, pero hay un punto muy importante que es que genera una hipoxia intermitente, ya, microdespertares, activación simpática y un estrés oxidativo. Por lo tanto, esto termina transformando el sueño o la noche en un evento inflamatorio repetitivo, permanente, ¿no es cierto? Y que va a llevar a daño cardiovascular. Por tanto, la apnea no es solamente un problema respiratorio, sino que es cardiometabólica. ¿Y por qué la hipoxia intermitente es el problema o uno de los problemas más importantes? Porque genera el aumento de las catecolaminas, por lo tanto me mantengo con esta activación simpática, una disfunción endotelial que me lleva obviamente o directamente a un riesgo cardiovascular mayor, resistencia insulínica, ¿no es cierto? Que me va a llevar obviamente a la resistencia a la insulina, a diabetes, obesidad, ¿no es cierto? Y una inflamación sistémica. Además, se ha visto relacionada a esta hipoxia intermitente a la hipertensión en las mujeres. Por lo tanto, es importante que este síndrome de apnea obstructiva en las mujeres sigue siendo subdiagnosticado porque generalmente las mujeres presentamos síntomas atípicos y menos clásicos que los hombres. Hay un menor reporte de ronquidos intensos, o sea, no es el síntoma por el cual la mujer en general consulta. Mayor presentación de síntomas inespecíficos, como que siento que duermo mal, siento que duermo poco, a pesar de que duermo las mismas horas que siempre. Hay una influencia hormonal, ¿no es cierto?, directa, estrógenos y progesterona, que epidemiológicamente está muy demostrado el aumento de la prevalencia con la edad de todos estos trastornos y que claramente, ¿no es cierto?, como ya les había mencionado, aumenta en la posmenopausia. Y acá hay un estudio importante, ¿no es cierto?, que asocia o muestra, ¿no es cierto?, la apnea obstructiva en relación a la diferencia entre el hombre y la mujer en el problema cardiovascular. ¿Ya? La apnea del sueño en mujeres no solamente está subdiagnosticada por género, ¿no es cierto?, sino que además estamos subestimando su impacto cardiovascular. Ya en estas gráficas corresponden a curvas de incidencia de la apnea obstructiva que comparan, ¿no es cierto?, la apnea obstructiva en hombres y mujeres, pero la idea central de este estudio es importante considerarlo porque muestra la cantidad de hospitalizaciones de una angina inestable o si han requerido una revascularización, y esto es diferente en hombres y mujeres. Ustedes fíjense cómo la curva, ¿no es cierto?, esta roja, que espero que estén viendo, se separa o aumenta mucho más rápido en las mujeres, ¿no es cierto? Y esto significa que la apnea parece tener un impacto coronario mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Y esto clásicamente, ¿no es cierto?, rompe este paradigma de que una apnea en general es importante en los hombres. ¿Ya? Y que es el hombre el que tiene mayor problema porque no deja, entre comillas, dormir a la señora. ¿Ya? Las mujeres con apnea del sueño tienen más hospitalizaciones por angina inestable que las mujeres, obviamente, que no tienen apnea y, obviamente, más que los hombres. Entonces, ¿cuál es el problema, no es cierto, del SAO en la mujer? Principalmente eso, que es menos evidente porque tradicionalmente se consideraba una enfermedad masculina. Estadísticamente, además, es
se ve una relación hombre-mujer mayor, pero el impacto que tiene en la mujer es más profundo. ¿Por qué? Porque se subdiagnostica, porque es más atípica la presentación y porque hasta el 40% no presenta síntomas clásicos. Entonces se retarda, ¿no es cierto?, el tratamiento, el diagnóstico, obviamente el tratamiento, y eso va repercutiendo negativamente en el sistema cardiovascular. Y como muestra este estudio, epidemiológicamente, ¿no es cierto?, la prevalencia va aumentando con la edad, llegando, por supuesto, que entre los 55 y 70 años, un 75% de las mujeres pueden tener SAOS. Entonces, ¿por qué pasa desapercibida la apnea? Bueno, porque el modelo clásico, como ya les había mencionado, de la apnea considera el ronquido, ¿no es cierto? Como que se despiertan por el ronquido y porque hacen estas pausas respiratorias que son más prolongadas en el hombre y con una somnolencia extrema. Pero las mujeres en general no consultan por eso, ¿ya? Consultan porque se sienten cansadas, porque tienen fatiga, cefaleas matinales, que están más ansiosas, a veces puede ser por depresión o incluso insomnio y por los despertares frecuentes. Por eso es que muchas mujeres pueden pasar años sin un diagnóstico claro. Y eso por supuesto que les va a salir muy, muy caro más adelante por el hecho de que no se tratan, ¿ya? Y podemos tener todos estos riesgos cardiovasculares. Hay una subestimación entonces clínica que va a generar barreras para el diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, el cansancio. ¿Ya? En la mujer, con esta, si uno no lo ve desde la parte de ser mujer, ¿cierto? Y de esta perspectiva de género, se va a asociar incorrectamente a que ese cansancio es una depresión o una ansiedad. ¿Ya? La mala calidad de sueño generalmente lo relacionan con otras enfermedades, como que tiene fibromialgia, pudiera tener fatiga crónica, ¿ya? O por la misma obesidad. Las mujeres en general son más reacias a informar sobre el ronquido, porque o no tienen conciencia ellas, o no tiene conciencia la pareja, que duerme a lo mejor más profundamente o ronca más que ella, y principalmente porque es un síntoma más masculino. Y las mujeres en general acuden a las entrevistas clínicas solas, en general, ¿no es cierto? Entonces es poco probable que si ellas no, su pareja no les dijo o ellas no se autoperciben que tienen ronquido, no van a consultar por eso. Y la evidencia obviamente que nos avala en esto, porque por ejemplo, nosotros vemos que al igual índice de apnea y hipopnea, los hombres presentan más ronquidos, ¿ya? Y somnolencia. En cambio, las mujeres presentan más insomnio, cefaleas matinales y astenia, ¿no es cierto? Que muchas veces se confunde con otras patologías como la depresión. Además, las mujeres en general presentan eventos respiratorios más cortos, con más micros despertares. Es como que se despiertan enseguida en la noche si es que sienten esta apnea, pero se evidencia una mayor desaturación. Y uno de los conceptos modernos, ¿no es cierto?, más importantes que yo ya se los había mencionado, es la famosa carga hipóxica que podemos tener, que en el fondo no solo importa cuántas apneas haga la mujer o cuántas apneas tenga, sino que cuánto tiempo y qué intensidad de hipoxia tiene la paciente. En relación al riesgo cardiovascular, que tiene que ver obviamente con este síndrome de apnea, la apnea impide un descenso fisiológico nocturno de la presión arterial o el famoso patrón non-dipper. El resultado, bueno, es una hipertensión persistente, que generalmente es nocturna, con un mayor daño vascular, con un mayor daño endotelial y un peor pronóstico cardiovascular. Esto implica un mayor riesgo de infarto en mujeres con trastornos del sueño y obviamente, o seguido, ¿no es cierto? Y de la mano va la obesidad y la resistencia a la insulina. Por lo tanto, también nos genera un problema a nivel metabólico. Y no solo eso, sino que además estas apneas obstructivas también se relacionan con arritmias por esta hipoxia nocturna y esta mantención de la activación simpática, que puede gatillar, ¿no es cierto?, con extrasístoles, una fibrilación auricular. Y muchas veces se trata la arritmia, pero no se trata el trastorno de sueño que las perpetúa, porque no se diagnostica. La apnea del sueño parece volverse obviamente mucho más peligrosa desde el punto de vista cardiovascular después de la menopausia y la menopausia en sí podría ser, como se demuestra en varios estudios, el punto de inflexión donde la apnea del sueño pasa de ser de un trastorno respiratorio a convertirse en nuestro acelerador cardiovascular femenino. Acá hay un estudio, ¿no es cierto?, que nos muestra o analiza en el fondo cómo la apnea obstructiva del sueño se va a relacionar con hipertensión arterial y fibrilación auricular o con arritmia, desatando un elemento o gatillando un elemento muy importante, sobre todo en la menopausia, ¿ya? Donde la menopausia va a
o podría modificar significativamente el impacto cardiovascular de la apnea del sueño en las mujeres. O sea, si bien sabemos que con la edad las arritmias en sí de todas las personas aumentan, ¿no es cierto? O el riesgo, pero acá este estudio demuestra que nuevamente las mujeres con apnea muestran un incremento importante post-menopausia. Por lo tanto, hay una relación con las hormonas que no la tienen los hombres. Ya esta figura particularmente es interesante porque en el fondo nos muestra cómo la menopausia parece cambiar absolutamente el impacto cardiovascular en las mujeres, donde antes de la menopausia no pasaba tanto esto, o no tenía tanto riesgo, o tenía menos prevalencia en la mujer de hipertensión y arritmia. Pero ya después de los 50 años, estas curvas van a aumentar rápidamente, ¿ya? Y eso obviamente está claramente reflejado por este cambio hormonal, la caída de los estrógenos y el factor protector que nos daba el estrógeno, ¿ya? Junto, obviamente, al aumento de la hipoxia nocturna, la inflamación crónica y esta mantención de las catecolaminas o esta activación simpática persistente en la noche, como que nuestro cerebro no descansa. Bueno, en relación a la salud metabólica, se reduce la sensibilidad a la insulina, disminuye la tolerancia a la glucosa y, por supuesto, aumenta los niveles de cortisol. ¿Ya? Esta restricción del sueño en las mujeres, sobre todo, además promueve un balance energético positivo porque se eh, dañan o la regulación, ¿no es cierto?, del hambre entre las leptina y la grelina, que son estas hormonas reguladoras del apetito, sobre todo por deprivación de sueño aumenta, ¿no es cierto? Es como este hambre emocional que nos da, incluso después de un turno, ¿no es cierto? Y antojitos, ¿no es cierto?, de comer dulces, más grasas o bocadillos salados, pero que eso genera una mayor ingesta calórica y, por supuesto, nos va a dar estos otros factores de riesgo que tradicionalmente se asocian a una mayor posibilidad de apnea obstructiva, que es la famosa obesidad abdominal, ¿no es cierto?, que es como un factor importante de riesgo para diabetes mellitus, empeorando aún más la apnea. Por lo tanto, ¿hay diferencias en la menopausia? Sí, absolutamente demostrado. Además, em, si bien no hay todavía muchos estudios que lo hagan al 100%, la mayoría sí indica que hay esta influencia hormonal y los estudios demuestran, ¿cierto?, que esta relación entre las hormonas del estrógeno y la progesterona pueden causar, además de todo esto, una inestabilidad en el control ventilatorio, por tanto, favoreciendo o aumentando el riesgo a estas apneas obstructivas. Hay un estudio, de hecho, que muestra que al tener una histerectomía y la oferectomía se asocian a un mayor riesgo de tener estas apneas obstructivas porque hay una relación, ¿no es cierto?, con las caídas de los estrógenos. Por tanto, hay que poner atención en el cribaje. Nosotros tenemos muchos cuestionarios que se hacen para diagnosticar o ver si es que hay apnea obstructiva del sueño, ¿ya? La mayoría de los cuestionarios son clásicamente hechos para hombres, ¿ya? Y funcionan, ¿no es cierto?, mejor en hombres. Por tanto, pierden un poco de precisión diagnóstica en las mujeres, sobre todo los que evalúan aún más el tema del ronquido como síntoma principal, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, como ya les había mencionado, las mujeres tienen síntomas distintos donde hay una menor somnolencia extrema, o sea, o más clásica, hay más insomnio y fatiga. Y esos son los síntomas como más importantes. Más ansiedad y el ronquido no es el típico, ¿no es cierto?, que uno está o que uno asocia clínicamente. Y por eso que estos cuestionarios, que son varios, ¿no es cierto?, demuestran claramente que hay una diferencia en la especificidad y sensibilidad para diagnosticar, ¿no es cierto?, la apnea obstructiva según si es hombre o mujer. En esta diapositiva, ¿no es cierto?, se comparan estos cuestionarios utilizados para detectar la apnea obstructiva y analizamos, ¿no es cierto?, aquí cómo cambia el rendimiento, es decir, el valor predictivo, negativo, positivo, la sensibilidad y la especificidad en relación a si es hombre o mujer. ¿Ya? Entonces, aquí el mensaje que les dejo es que muchos cuestionarios clásicos de screening, que los tenemos que hacer, por supuesto, funcionan peor en las mujeres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque fueron diseñados con perfiles masculinos. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Ahora, bien, ¿cómo sospechamos la apnea obstructiva en las mujeres? Porque si nosotros la estamos subdiagnosticando y es tan importante para las mujeres por el efecto cardiovascular que puede tener, sobre todo en la posmenopausia, bueno, hay que sospecharla con síntomas más atípicos o buscar otras cosas, como por ejemplo aquella mujer que tiene una hipertensión resistente, que es hipertensa y que no mejora, ¿no es cierto?, con el tratamiento ni con la medicina de los estilos de vida, ¿ya? Cuando hay una fatiga persistente,
sospecharla en la menopausia. O sea, la menopausia de por sí va a generar, perdón, estas apneas obstructivas. La obesidad abdominal, ya el insomnio crónico, cefaleas matinales y la depresión resistente que tampoco pasa ni con fármacos, ni con psicoterapia, ni mejorando con la actividad física, ni con la medicina, los estilos de vida. Entonces, si se fijan acá, el ronquido no es el síntoma más importante para sospechar apnea obstructiva en las mujeres. Y obviamente que teniendo una sospecha hay que derivar a la unidad de sueño. Idealmente hacer, ¿no es cierto? Porque lo vamos a sospechar, ¿no es cierto? Tenemos la sospecha, les vamos a tratar de aplicar todos los cuestionarios porque sobre todo Berlín o los últimos tres que les mostré son como los más sensibles para las mujeres. Derivar a la unidad de sueño para obviamente después ver el tratamiento, pero por lo mismo ver la polisomnografía, que si bien es el gol estándar, tienen que ser o tienen que considerarse las diferencias femeninas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más microdespertares, menos eventos clásicos y síntomas clínicos importantes, incluso con una medición moderada de la polisomnografía, ¿ya? Entonces, con esto es importante el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que pensar que la mujer va a pasar, que está con estas apneas obstructivas o con algún trastorno del sueño, va a pasar toda la noche con activación de la inflamación, generando estrés oxidativo, aumentando su riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, la apnea en la mujer, ¿ya? No es simplemente roncar, sino pensar que esta paciente tiene síntomas atípicos que pueden producir una enfermedad cardiovascular y eso es por mantener todo este sistema o esta hipoxia repetitiva constantemente en la fase nocturna, o sea, durante el sueño. Entonces, como para ir finalizando y para no aburrirlos más, las claves más importantes es que el sueño es salud cardiovascular. La apnea femenina es distinta, ¿no es cierto? Y es subdiagnosticada. Y el insomnio puede ocultar las apneas obstructivas del sueño. La menopausia es la etapa más crítica. Y dormir bien es prevención cardiovascular. ¿Por qué? Porque mientras la paciente duerme, su sistema cardiovascular permanece en estado de estrés constante. Entonces, por eso es importante diagnosticar y determinar a través de o ponerle mayor atención a una mujer postmenopáusica que puede tener un trastorno del sueño. Entonces, cuando una mujer duerme mal durante años, el corazón también lo resiente. Muchas gracias. Ahí dejé de compartir. Muchas gracias, Sofía. Pues vamos a revisar en el chat eh, si tenemos alguna pregunta. Tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, acá tenemos una Carolina que nos comenta, por ejemplo, la mujer de mediana edad con peso normal que realiza 5 días a la semana de actividad física, pero con ciertos despertares nocturnos por urgencia urinaria. ¿Cuál es la probabilidad de SAOS o bien puede asociarse a otras patologías? Ya. ¿Respondo yo o responde Mario? Dale tú, Sofía, nada más, no pasa nada. Ya. Sí, lo que pasa es que ahí tiene otro factor importante que en el fondo ella no se despierta porque en sí hace apnea, o sea, tiene apneas. Ya se despierta porque tiene una patología secundaria que obviamente le va a hacer, le va a producir un trastorno del sueño. Va a tener estos microdespertares y fisiológicamente igual va a funcionar como un factor de riesgo cardiovascular, pero no por la apnea en sí. Yo agregaría, nada más para Carolina, hay fenotipos clásicos, ¿vale? Este fenotipo clásico está asociado a obesidad, tamaño del cuello y características físicas. Pero hablar de probabilidad, en este caso, me incurriría yo en un error si respondiese en ese tono de probabilidad. No obstante, si se sugiere, si es una paciente o, es o alguien similar, sí se sugiere que hay evaluaciones de tamizaje subjetivas para poder hacer esto. Aun cuando, como lo dijo la Sofía, existe una merma en las evaluaciones objetivas,
Sí sería beneficioso, por ejemplo, el cuestionario Stop Bank, que se utiliza bastante y que permite determinar el riesgo de apnea obstructiva. A priori, ese cuestionario es bastante fiable y pudiera servir. Ahora bien, como decía un profe mío, ¿cierto? No todo lo que silba en el pecho es asma. Bueno, aquí el conjunto de signos y síntomas hace el cuadro clínico. Por lo tanto, si bien es cierto, la triada más común es la apnea presenciada, el ronquido y la somnolencia diurna, bueno, habría que ir disipando dudas. No obstante, el primer paso podría ser este screening. Segundo paso, si es que este paciente no cumple con el fenotipo clásico, bueno, y si persiste la mala calidad del sueño o el sueño malo, en este sentido sería atingente realizar al menos una poligrafía respiratoria. Al menos una poligrafía respiratoria. La Sofía tiene razón, la polisomnografía es la gold estándar, no obstante, la poligrafía ha demostrado ser eficiente en este sentido. Por lo tanto, y es más barato, ¿vale? Entonces, a grosso modo, eso es lo que podría decirte. Excelente. Muchas gracias a ambos. Mira, estoy revisando acá en el chat, veo que hasta el momento no hay más preguntas. Vamos a consultar nuevamente si es que alguien quiere dejar alguna pregunta por el chat o también pueden realizar la viva voz activando su micrófono y su cámara si es que quieren interactuar. Bueno, veo que no hemos recibido más preguntas, así que en honor al tiempo, yo creo que podemos dar por finalizado el webinar. Les recuerdo que nosotros vamos a cargar la grabación en el canal de YouTube de Sochimep, así que ahí también lo estaremos compartiendo con todos. Muchas gracias, Mario y Sofía. Gracias. Les cedo la palabra por si se quieren despedir. No, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Voy a cerrar la sesión. Bueno, chao, que estén bien.